Besiata Ishmaya, estamos acá en la tierra de Israel. En esta parashá no se leerá la parashá normalmente, que sería Shemini, porque coincide con el último día de Pesach, y leeremos la parashá de Beshalach, una parashá que está escrita en el libro de Shemot, que nos narra sobre la salida del pueblo de Israel de Egipto y el partimiento de Yam Suf. Entonces, pero esto tiene que ver mucho, evidentemente. Jamín pusieron a priori esta parashá en este momento, porque es de vital importancia. ¿Qué se va a hablar en la festividad de Pesach, sino del partimiento del Mar Rojo y de la libertad? Tanto hablamos de libertad, celebramos la libertad, pero realmente, ¿qué cosa es la libertad? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento de Man, en ese momento de Yam Suf? ¿Qué vemos en ese momento? Vemos primeramente, en escena corta, que Israel se ve de repente frente al mar, tiene los egipcios atrás, a un lado tiene bestias salvajes y por otro lado se encuentra con el desierto. Hashem los puso y los colocó en una situación muy difícil, una situación que verdaderamente a la lógica, después de haber traído 10 makot, de haber ridiculizado a Egipto completamente, de repente Israel se queda así y dice, bueno, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué podemos hacer? No existía lógica. Por un lado estaba el Yam Suf, por otro lado, un lado el mar, por el otro lado los egipcios. ¿Para dónde vamos a ir? Si vamos para atrás, los egipcios nos van a matar. Si vamos por un lado, las bestias salvajes, no, el desierto. Y delante tenemos el mar. Lo menos que podían pensar esas personas que se iba a abrir el mar. Pero así fue la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Sabemos que el mar se abrió. Nuestros jamín nos comentan que así aparece en la vida de cada ser humano, de cada yehudí, y cada ser humano que se atreva a creer en Hashem verdaderamente, que se nos coloca en muchas ocasiones en situaciones como esta, y que este éxodo de Egipto, esta libertad, esta redención, este salir de Misraim, tiene que aparecer y aparece dentro de nosotros. Esto que está escrito en la Torá también ocurre en una forma interna dentro de nuestra alma. ¿Cómo aparece? Aparece por medio de las circunstancias. Los Mekubalín hablan con respecto a esto, pero no es el tema ahora sacar los detalles de los Mekubalín. La idea que quiero traer aquí a colación es que esto aparece realmente dentro de nosotros. Cuando somos colocados en situaciones difíciles como las que fueron colocados los hijos de Israel. Esta semana a mí me tocó hablar con 2 personas. Ayer casualmente me tocó hablar con 2 personas, digo casualmente, pero no fue casualidad. Una por la mañana y otra por la noche. Y hablé de este mismo tema, el tema de cuando Hashem, nosotros nos encontramos en situaciones cuando podemos depender de las personas y cuando nos encontramos en situaciones cuando no podemos depender de las personas. Y qué tan precioso es que Hashem nos pueda regalar en momentos de colocarnos en situaciones en las cuales no podemos tener un aspecto lógico al cual recurrir. Como en el momento de Asafat Hayam, cuando estaban delante del Yam Suf. Y a la persona que le hablaba por la mañana, comentaba con respecto a la parnasá, como a veces cuando tenemos una persona con un padre con dinero, tenemos una cuenta bancaria, cuando tenemos cosas lógicas a las cuales recurrir, como que nos cuesta trabajo acercarnos a Hashem y pedirle a Hashem. Por eso dicen los jamín que la prueba de la riqueza es la prueba más difícil de atravesar, no la de la pobreza, porque la pobreza todo el mundo recurre a Hashem. Cuando una persona que tiene dinero, es muy difícil romper con ese estado lógico. Y aún cuando tiene dinero y tiene la aparente lógica delante de sí, atravesarla y darse cuenta que no podemos hacer nada sin Hashem. Y en la noche hablé con respecto al tema de la salud. También cuando a veces nosotros nos vemos, tenemos que, desafortunadamente, no es que desafortunadamente, quiero sacar un paréntesis a ti para saber que el problema de esto de la fe y de la emuná es un problema de que tiene varios peldaños, tiene varios niveles. Y no es que una persona cuando se encuentre en una situación como esta, no tiene fe. Sí, no estamos hablando que no tiene emuná, sí tiene emuná. Pero ¿qué pasa con una persona como esta? Que esta persona está en un nivel de la emuná. Hay varios niveles de emuná hasta que uno llega al nivel de la emuná shelema, pero no todo el mundo está en ese nivel de emuná shelema. Y esto no es para que nadie se ponga bravo, no es para que una persona se ofenda y en un momento determinado pueda decir, no, que no tengo emuná. Sí, tienes emuná, pero tienes una emuná que ahora la estás compartiendo con ciertos aspectos lógicos. Cuando una persona está delante de una enfermedad y de repente lo primero que le viene a la mente es recurrir al médico, evidentemente está compartiendo su emuná en Hashem con la medicina, y es un nivel de emuná.
Es un nivel los médicos los pueden tratar y Hashem, cuando una persona se entrega al nivel de la teva, al nivel de la naturaleza, Hashem lo ayuda también, pero por medio de ese nivel. Pero cuando una persona rompe con el nivel de la naturaleza y rompe con el nivel de la teva y se pone solamente en las manos de Hashem, entonces evidentemente Hashem responde a ese nivel de emuná y lo salva también. Hay dos momentos de salvación. Pero este momento que estoy hablando, que es el momento de Al-Sefat Hayan, el momento de Yam Suf, este momento Hashem puso a Israel en un momento que no había chance lógico, no había naturaleza. Hashem los quería llevar hasta el punto de poder entender que la naturaleza no existe, que solamente existe Hashem, como está escrito en Obibadot. No existe nada fuera de Hashem. Pero una cosa es conocer en Obibadot de una forma teórica y otra forma es conocerlo de una forma vivencial y práctica, que se conecta dentro de eso y se hace da'at, se hace conocimiento experimental, que fue lo que experimentaron estas personas en Al-Sefat Hayan. Muchos amigos míos cuando yo vivía en Cuba me decían que ¿por qué te citas tú como ejemplo? Y yo le decía, el problema está que cuando yo cito a Hafez Haim o cito a Rabbi Nachman Mireslo, entonces las personas como que ven a esos jajamí un poco lejos, un poco rajok. Pero cuando ven una persona como tú y como yo delante de ti, mostrando estas mismas cosas que estos jajamín tenían, o tratando de emular estas cosas que los jajamín tenían, entonces la persona como experimenta un estímulo mucho más fuerte que cuando puede leer un libro. Y por lo tanto me decidí, ¿no?, traer 4 eventos de mi vida en los cuales yo tuve este momento frente al Mar Rojo, en el cual Hashem me retiró todos los aspectos lógicos y me tuve que verme de a tú con Hashem. Entonces, uno fue en Cuba cuando yo estaba recién empezando en este camino de la emuná. Yo había escuchado de la emuná, pero una cosa es escuchar de la emuná, de la fe, y pensar que tiene fe, y otra cosa es empezar a experimentar verdaderamente las confrontaciones de la emuná. Y me acuerdo que me llegó a mis manos el libro de Rabbi Shalom Arush, en el Jardín de la Fe, Gan Emuná, y empecé a enseñar sobre el libro. Y no pasó ni 2 o 3 días que estaba enseñando sobre el libro a amigos míos, y me acuerdo que se me atravesó una espina de pescado de lado a lado de la garganta, que casi no podía respirar. Busqué médico, no encontraba el médico. De repente, porque no había nadie que atendiera esos casos, tuve que viajar hasta una parte de La Habana donde único había médico. Me acuerdo que fue en el Calixto García, el hospital Calixto García. Y en el camino yo le decía a Hashem, yo sé que yo puedo recurrir al médico. Y yo sé que el médico, yo sé que tal vez no tenga el sejud de que tú me sanes directamente. Pero si tú me puedes sanar a mí, ¿para qué yo tengo que ir a recurrir a un médico? ¿Para qué tengo que ir a ponerme en las manos de un médico si estoy leyendo que uno puede ir directamente a ti? ¿Para qué uno tiene que llegar a este nivel? ¿Para qué? Y en este cuestionamiento fui hablando con Hashem hasta que llegué al hospital. Cuando llegué al hospital, me acuerdo que me acompañó un amigo, casi que discutimos con el médico, porque el médico decía, este hombre no tiene ninguna espina de pescado, y todo el mundo me había visto la espina, yo me la sentía, no era una espina cualquiera, era una espina muy grande. Y bueno, para no cansarle, cuando llegué no había espina, ya la espina no estaba allá. ¿Qué pasó? Evidentemente fue una intervención de Hashem. Yo recurrí a Hashem en el camino, y Hashem respondió a esa emuná. Yo estaba dispuesto a someterme a un médico, porque estaba consciente de que tal vez yo no tenía el nivel, evidentemente. Recién estaba leyendo prácticamente de la emuná. Otro inciso me pasó en Miami, cuando llegué a Miami, que ahí es todo lo contrario. Me pasó que tenía un dolor de muela muy fuerte, que me tomó toda la cabeza, me entró una neuralgia muy fuerte, y ya estaba muy alterado. Y estaba llamando a amistades porque no tenía dinero, no tenía seguro para poder atender mi dolencia. Y las consultas eran muy caras, no tenía dinero para eso. No tenía dinero. ¿Y qué fue lo que hice? Bueno, lo que siempre habitualmente hacía. Fui a la costa, fui a hablar con Hashem y se lo dije, mira, no tengo la posibilidad, gracias porque me pusiste en esta situación, pero no tengo la posibilidad, solamente estamos tú y yo. No tengo posibilidad de curarme la muela, me duele. Ayúdame. Y te doy gracias por haberme presentado esta situación, pero ayúdame. Inmediatamente sentí un dolor muy intenso, más intenso que el que tenía, y de repente fue mermando hasta que desapareció el dolor. Los médicos justifican esa escena como que el nervio se automató, se autoanuló, porque fue un dolor tan fuerte que se autoanuló. Esa es la parte lógica. Como dice Jajamín dicen que Hashem a veces tiene que encubrir los milagros para darle libertad, no romper la libertad, la vejirat de la persona, y la gente pueda creer que fue eso, o pueda creer que fue la intervención de Hashem. Otra cosa me pasó acá, en Israel, acá, donde yo vivo, que
también sucedió que tenía un problema de apendicitis. Se me presentaron todos los síntomas de la apendicitis. Recurrí a un amigo mío y le pregunté que había sido operado de apendicitis de urgencia y le expliqué lo que me estaba pasando. Busqué en internet, el amigo me dijo, sí, eso es una apendicitis, no te demores que te puedes complicar. Cuando busqué en internet tenía todos los síntomas de la apendicitis y casi tocando ya a una complicación. Mi esposa me había sacado un turno de médico y entonces, bueno, decidí, antes de todo, recurrir a Hashem. Hice mi momento de plegaria, mi tiempo de hibudut que yo tengo acostumbrado a hacer y le volví a narrar estas mismas cosas a Hashem. Hashem, yo puedo ir al médico, no hay ningún problema si tengo que someterme a los médicos. Pero si lo puedo evitar, porque confío en ti que tú lo puedes curar, pues yo estoy reduciendo en algunas palabras, pero fue una hora de plegaria. Cuando terminé la hora de plegaria, lo mismo con la muela, lo mismo que con la espina de pescado. Se me fue el dolor del apendicitis y nunca más he vuelto a tener un dolor como ese. Tuve que cancelar la consulta con el doctor. Baruch Hashem que me puso en situaciones difíciles y escogí, sobre todas las cosas, buscarlo primeramente él. Siempre poniéndome en una postura humilde, porque si yo merecía ir a un hospital, pues entonces me sometía a un hospital. Pero si no, y si podía emular la situación o la posibilidad de ser sanado directamente por Hashem, pues que así fuese. Entonces, yo creo que también vaya muy al tono con respecto a lo que está pasando también. Para noticia de muchos, yo tuve que pasar también por la enfermedad del corona. Yo recibí hace unas semanas atrás corona también. No fui al médico, como es mi estilo, evidentemente. Como le he venido narrando hasta ahora, me sometí a Hashem, le pedí a Hashem y lo mismo. Le volví a traer el mismo discurso a Hashem y Hashem aceptó mi plegaria. Pasé mi enfermedad. Los que conocen mi shiurim, que escuchan mi shiurim en internet, saben que yo no he dejado de dar los shiurim. He tenido el mismo rostro que tengo ahora todos los tiempos. Yo creo que más alegre en esa semana. Baruch Hashem, Hashem me sanó y aquí estoy haciendo la historia. No critico a nadie, simplemente le estoy dando un mensaje de estímulo y de jizuk para que sepan que es un momento de atrevimiento este nivel de romper la lógica, de romper las situaciones que estamos pasando en un momento determinado. Y tenemos que entender que la libertad solamente se logra por medio de estos momentos difíciles. Cuando Hashem te provee de toda situación lógica, te desprovee de cualquier tipo de ayuda, como decía Rabbi Nachman, como una persona que se encuentra en el bosque, que no tiene ayuda de ningún tipo, ¿a quién va a recurrir? Dice Rabbi Nachman, así tiene que sentirse una persona todo de momento. Sentirse como que no tiene a nadie que le pueda ayudar. No tiene a nadie a quien recurrir, solamente a Hashem. Así tiene que verse una persona todo momento. Y yo creo que por medio de estos momentos difíciles en los cuales Hashem a veces nos somete a nosotros, es que nosotros adquirimos la libertad. Si a mí me tocaría definir la libertad en algunas palabras, yo definiría la libertad en estas dos palabras: conocer a Hashem. El que tenga el sehut de estar colocado en una situación como esta, difícil, y puede aprovecharla, aprovechela. Es una situación que Hashem le está regalando a cada persona y persona. Para resumir, hay una historia también de una persona que mandó a su hijo a estudiar Torah, y cuando llegó de tantos años después de estudiar Torah, se sentó a la mesa y todo el mundo esperaba que iba a dar un gran shiur, el gran shiur de todos los años de estudiar Torah, y estaban los médicos, los criados, todo el mundo esperando el shiur del joven. Y entonces el joven se paró y dice, yo he aprendido en todos estos años que Hashem existe. ¿Qué? El padre dijo, que Hashem existe. Eso lo sabe la empleada, todo el mundo sabe que Hashem existe. Dice, no, la empleada puede decir que Hashem existe. Ustedes pueden haber leído que existe Hashem, pero en estos años yo aprendí que Hashem existe. No es que lo sé, es que lo entendí, lo viví, que Hashem existe. Hay dos formas de decir que Hashem existe. Una, haberse relacionado verdaderamente con la experiencia y haberlo visto en medio de la experiencia, como dijeron los hijos de Israel, se Eli Beamehu. No es que estaban hablando de Hashem, no lo habían leído en la Torah, lo estaban viviendo, lo estaban viendo. ¿En medio de qué? De una situación difícil. Y en esa situación es en los momentos en los cuales nosotros, y no es por medio de la situación que podemos alcanzar la libertad. Este canto del mar de Yam Suf no es historia, no es un momento de historia. Quiero decirles que está escrito en hebreo en futuro, está escrito hacia Shir Moshe. Hashem cantará. ¿Por qué lo leemos en pasado? Porque fue una cosa que pasó. Pero ¿por qué está escrito en futuro?
para enseñarnos que esto es cada situación que va a venir, en cada situación que vendrá en el futuro, en cada situación que nos encontramos, es la oportunidad, es la puerta que se está abriendo para experimentar la libertad que experimentaron estos hijos de Israel. Y es la única manera de realmente entonar un cántico delante de Hashem y poder repetir como los hijos de Israel, porque tenemos que repetirlo. En la eternidad no existe tiempo ni espacio. En la eternidad todo está continuo. Podemos repetir como repetían los hijos de Israel, Haz Yasir Moshe, Ubané Israel, y después dijeron, Se Eli Beambehu, Elohim Ahi, Erobemehu. Que sea la voluntad de Hashem, que nosotros podamos atrevernos a romper esta lógica, porque estos son los momentos en que nosotros tenemos que romper esta lógica y aprovechar las fuerzas de Pesach de esta semana de Pesach para poder hacernos verdaderamente de la emuná en Hashem, no de la teoría de que existe Hashem, de la emuná verdadera en Hashem, que es romper con toda lógica y atrevernos a creer de una vez y por todas en el Creador nuestro. Shabbat Shalom Lekulam.